lectura de la misa de hoy es tomar el apóstol San Pablo a los Filipenses y dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores míos y mirad a los que andan según el modelo que tenéis en mí, porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora lo repito llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la muerte, cuyo Dios es el vientre, y ponen su gloria precisamente en lo que les debía servir de confusión, que gustan solo de las cosas terrenas. Mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual reformará nuestro flaco cuerpo para hacerlo conforme a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene sujetas así todas las cosas. Por tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos, gozo mío y corona mía, estad así firmes en el Señor, carísimos. Ruego a Evodia y suplico a Síntica que sientan lo mismo en el Señor. Y también te ruego a ti, fiel compañero, que asistas a aquellos que trabajaron conmigo en favor del Evangelio, con Clemente y los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. El Evangelio es tomado el evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, se llegó a él un príncipe y lo adoró diciendo: Señor, acaba de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le fue siguiendo acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y se divulgó el suceso por todo aquel país. Ya este es el domingo 23 después de Pentecostés, falta un domingo más y se acaba el año litúrgico, entonces domingo 24 y después el último, entonces el último domingo de noviembre ya va a ser el 1 de Adviento, falta muy poco, les decía la vez pasada, para que empiece el nuevo año litúrgico. Ya la Navidad la tenemos aquí a las puertas, otro año que se va, hijos míos. El tiempo ahora está pasando como que más rápido que en otros, parece que pasa más rápido que otros años. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios nuestro Señor está haciéndonos esto para cortar los tiempos, para que sus escogidos no se condenen. Van a ser tan duros los últimos tiempos, dice nuestro Señor, que si no los acortara, hasta los elegidos aún caerían. Pero mientras tanto, bueno, tenemos que seguir caminando este camino de la vida y ayudados por las enseñanzas de la Iglesia y estos santos ejemplos que nos pone hoy nuestra Santa Madre Iglesia en el Evangelio y en la Epístola. La Epístola de hoy es un poco impresionante, digamos así, para el alma cristiana, para el alma que quiere llevar una vida sana y una vida santa, sana espiritualmente, y una vida santa. Entonces, ¿por qué? Porque San Pablo hoy le da una frase lapidaria a las almas aquellas que se dejan llevar por las cosas terrenas, que nada más que buscan, dice, las cosas materiales, aquellos cuyos Dios es el vientre. Fíjense, y les dice esa frase: enemigos de la cruz de Cristo. Es terrible, enemigos de la cruz de Cristo. Cuando uno se acuerda del Calvario el Viernes Santo, en realidad al pie de la cruz solamente habían 5 almas. Las demás se habían hecho enemigas de la cruz de Cristo. María Santísima, San Juan Apóstol, María Cleofás, María Salomé y María Magdalena. Las 3 Marías que se le llama, ¿no es cierto? Y estaban ellas solas al pie de la cruz. Los demás estaban todos vociferando y murmurando abajo: si eres el Hijo de Dios, dile a tu Padre que te baje de la cruz. Si tú eres Dios y vas a destruir el templo en 3 días y lo ibas a destruir y en 3 días lo ibas a reconstruir. Hablaba del templo de su cuerpo, dice después nuestro Señor, de su muerte y su resurrección al tercer día. Bájate de la cruz, si te bajas de la cruz creeremos en ti. Toda esa, la turba, la muchedumbre que es la masa de hoy. Yo siempre me imagino ese Calvario el Viernes Santo, si estuviera hoy, estarían toda la chusma con los celulares y tomándose fotografías y riéndose y burlándose de la cruz de Cristo.
Fíjense qué poca diferencia hay entre el mundo de aquella época y el mundo de hoy. Si el mundo de aquella época hubiera tenido internet, sería igual al mundo de hoy, sería un mundo apóstata y desgraciado y habiendo degenerado del amor de Dios y de la fe, como el mundo moderno. Por eso, hijos míos, y después de haberse hecho enemigos de la cruz de Cristo, porque cuando San Pablo dice son enemigos de la cruz de Cristo, primero son enemigos de la cruz de Cristo y después entonces, por ser enemigos de Cristo y de su cruz, se dejan arrastrar por las pasiones. Malditos aquellos cuyo Dios es el vientre. Y cuando se habla de esto no se habla solamente del pecado de gula. El vientre siempre significa lo que es la gordura, digamos así, de la vida relajada. Las fiestas, las grandes fiestas, las risotadas, las carcajadas, todo ese mundo superficial y frívolo que lo único que hace es alimentándose de las cosas de este mundo, como el puerco que se alimenta de su propia suciedad, y si no se revuelca en el lodo no es feliz. Así es el alma que se deja llevar por las cosas del mundo. Y no está hablándole San Pablo a los filipenses, a los paganos filipenses de Filipo, sino a la comunidad cristiana de Filipo. Malditos aquellos cuyo Dios es el vientre. Malditos ustedes que habiendo abrazado la fe de Cristo, empiezan a vivir otra vez arrastrándose como gallinas por el suelo, picoteando sin capacidad de levantar los ojos al cielo. Qué tremendo eso, y eso no se nos aplica hoy. Yo siempre digo las cartas de San Pablo, las que pone sobre todo la Santa Iglesia, todas, pero los extractos que pone la Santa Iglesia en las epístolas, parece que nos llega recién el correo y nos las manda para nosotros. Esa es la eternidad de la palabra de Dios, la actualidad del Evangelio, la buena nueva. Y después vemos entonces cómo eso se sigue manifestando después. San Pablo nos habla de alejarse de Cristo buscando los bienes materiales, haciendo de su Dios, de su vientre un Dios, enemigo de la cruz de Cristo. Y nos lo muestran hoy en el Evangelio. Fíjense lo que hacían estos pobres ridículos que lloraban, los llorones y las lloronas de su tiempo, que tenían flautas, tocaban la flauta, melodía triste para que todos lloraran en un entierro. Se burlaban de él, dice el Evangelio, porque les dice nuestro Señor, la niña no está muerta. Y porque no tenían fe nada, y porque eran almas mundanas y terrenas que no podían imaginar un mundo sobrenatural más allá de todo lo que tocaban, como el mundo moderno. El mundo racionalista de hoy que pide poner los dedos en la llaga del costado de Cristo, las manos en sus costados y los dedos en sus llagas. Igual, la humanidad igual peor hoy, porque después de eso tuvo toda la enseñanza, 2000 años de iglesia, para volver a apostatar y hacerse otra vez animales que lo único que buscan son las cosas de la tierra. Y estoy hablando de la apostasía del cristiano, ojo, no del pagano. La apostasía del católico, y después aún dentro del que queda todavía con un poco de fe, la vida mundana y la vida pagana que se lleva hoy diciendo que se cree en Jesucristo. Hijos míos, nosotros que decimos que tenemos la fe católica, que la recibimos en el bautismo, que confesamos públicamente la fe de la Santísima Trinidad, creemos en los artículos del credo, venimos a misa, cada tantísimo rezamos el rosario, y sin embargo seguimos siendo enemigos de la cruz de Cristo. Es terrible. Y viendo no creemos, y aún teniendo la enseñanza de la iglesia, muchas veces dice uno, bueno, si yo hubiera vivido como me tocó estar en los tiempos de Cristo, si yo hubiera vivido en el tiempo de nuestro Señor, hubiera creído. Mentira, si no crees ahora que tienes la gracia infusa del bautismo. Y si crees, no obras, viéndolo a nuestro Señor, que no atravesabas su mirada de las cosas. ¿Cuánta gente en aquella época no lo buscaba simplemente por los milagros? Cuando habla de las multiplicaciones de los panes y de los peces, estos me siguen, dice Jesucristo, porque la vez pasada les di de comer. No porque tengan ganas de estar conmigo ahora, no vienen por mi doctrina, vienen porque les llené la panza. ¿Cuántas veces no vivimos así también nosotros teniendo la fe? Y lo más probable es que si hubiéramos estado en la época de Cristo, cuando fue el que lo presenta a Pilato, aquí el lomo, hubiéramos sido de esa turba, de esa chusma baja y repugnante que gritaba crucifícalo porque la sinagoga les daba dinero. Hijos míos, el compromiso con Dios por la fe es absoluto.
Desde el momento en que uno abraza la fe, tiene que llevarse entonces en ese camino de la confianza, que es lo que pasa en el Evangelio de hoy. Viene una mujer que tenía hemorragias durante 12 años, que había gastado todo su capital en los médicos, que ya no tenía dinero, y se acerca a Jesucristo, y el Evangelio de hoy es muy escueto para contar el hecho. Hay el otro evangelista que cuenta un poco más detalle, dice que cuando estaba agolpado de gente nuestro Señor, lo estaban apretujando la gente porque iba caminando con los apóstoles, y siente que le tocan la orla de su vestido, la bastilla de su vestido, y Jesucristo dice: ¿quién me toca? Y le contestan los discípulos: Señor, te están aplastando. ¿Cómo te vas a decir? Todo el mundo no solamente te está tocando, te está aplastando. No, dice nuestro Señor, pero hay alguien que me toca con fe. Hay alguien que me toca con un corazón especial. Y cuando se da vuelta, estaba pobre, avergonzada esta mujer. Y le dice él: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, porque esa mujer en su mente, dice el Evangelio, lo cuenta, si solamente tocara un hilo de su vestido, me curaría. Tenemos esa fe, hijos míos, si solamente tocáramos una Ave María bien rezada, le aseguro que moveríamos montañas. Si tuviéramos esa confianza en quien creemos, por eso dice San Pablo: creo, sé en quien he creído, io in quel credi, sé en quien creí. ¿Por qué no hay milagros en el mundo moderno? Porque no hay fe, y porque la fe es muerta de los que la tienen. Nuestra fe, hijos míos. De los contados con los dedos en la mano que quedan en la fe en el mundo. ¿Qué fe es que realmente estamos siempre poniendo en peso de la balanza a Jesucristo y el mundo? No, hago esto, voy a misa o no. Y terminamos siempre dejándonos arrastrar por las cosas del mundo, malditos cuyo Dios es el vientre. Maldito nosotros que no tenemos una visión sobrenatural más allá de las cosas que se nos aparecen y de las necesidades temporales. El que comeréis, el cómo te vestiréis, el dónde viviréis. Sabiendo que la promesa de Cristo se te dará por añadidura, ni te preocupes por eso. Yo te creé a ti, sé tus necesidades. Yo sé lo que necesitas para vivir, sé cómo tienes que estar para estar bien en el paso de este mundo. No te preocupes por eso, yo soy padre, soy tu padre, soy fiel, no te voy a abandonar. Ocúpate tú de salvar tu alma. Ocúpate de vivir en gracia, ocúpate. Ay, no, pero entonces que Dios me va a venir a alimentar. Si fuera el caso, sí, Dios te vendría a alimentar. Esa es la fe de la hemorroísa de hoy, de la mujer con flujo de sangre. ¡Qué convicción impresionante! Estos son las grandes virtudes de las almas que realmente quieren encontrar a Jesucristo. ¡Qué convicción, hijos míos! Porque no decía si lo abrazo y le doy un beso, o me le tiro los pies y no lo dejo caminar. Si toco su bastilla, la bastilla de su vestido, si le rozo un pedacito de su túnica, voy a quedar curada. Ni siquiera pedía que él la mirara, ni siquiera pretendía que nuestro Señor le dijera: hijita mía, ¿qué necesita? Nada, no importa que no se dé cuenta él, yo voy a tocar su vestido. Pues vamos a alimentar entonces nuestro espíritu de fe, pero para eso hay que vivir en gracia. ¿Cómo no vamos a estar en gracia de Dios? Y si no estamos en gracia de Dios, ¿cómo vamos a querer conocer las cosas de Dios? Como dice San Pablo, el hombre animal, ¿qué puede saber de las cosas de Dios? ¿Qué puede saber de Dios aquel alma donde Jesucristo en su corazón está muerto y crucificado en un calvario? Está Cristo en su corazón, sí, por esencia, por potencia, pero no por gracia. Lo tiene crucificado y eligió además entronizar en su corazón al demonio. Eligió al pecador que vive en pecado mortal, que no tiene la confianza ciega en Jesucristo. Entronizó en su corazón al demonio. ¿Qué se puede esperar? Por eso, hijos míos, vamos a confiar en Dios nuestro Señor como esta santa mujer, esta mujer con ese mujer para con lo que humilla a los hombres. Porque siempre se ha tomado, el sexo débil, como se le llama, que ni tan débil en esta mujer, que llega con ella arremetiendo así.
Qué poca fe la nuestra, hijos míos, qué poca confianza en Dios, qué poco entendemos que Jesucristo nuestro Señor es el mediador entre Dios Padre y nosotros. No solamente único mediador, la Santísima Virgen María entre nosotros y Cristo nuestro Señor. Pero Jesucristo no solamente nuestro mediador, el que pagó la deuda de nuestro pecado, el que nos abrió la puerta del cielo, el Dios encarnado que decidió dar su sangre por nosotros, que se hizo pecado por nosotros sin haber cometido uno, ¿cómo va a tener un pecado? Y que ante Dios, cuando Dios Padre le pregunta, ¿quién es el? Yo soy el culpable de todo, dice Jesucristo nuestro Señor en la cruz, por eso está crucificado. Por eso San Pablo es tan lapidario con aquellos hoy que realmente no les interesa la vida de la gracia, enemigo de la cruz de Cristo, además cuyo fin es la muerte eterna, dice San Pablo. Hazte enemigo de Jesucristo y ya sabes a dónde vas a terminar. Ponte en contra del juez que te va a juzgar y vas a ver lo que te va a pasar. Qué inconsciente, además uno cree, te vas a poner de enemigo enfrente de Dios. Yo les decía el otro día, no sé si en la misa de 10 o en la de 8, el Apocalipsis, al final del Apocalipsis, cuando termina la batalla del Armagedón, ¿cómo va a terminar Dios con con el anticristo? Dice el Apocalipsis que lo va a terminar con el soplo de su boca. Lo va a soplar. Así va a destruir al hijo de perdición. Y nos queremos poner de enemigos de Cristo y de su cruz. Es una locura. ¿Me explico? Es como si les viene a su casa, lo vienen acá una horda de delincuentes, de mafiosos que vienen con armas y ustedes lo quieren echar con pétalos de rosas. Y van a ir con un ejército que trae una bomba nuclear, ustedes van a ir echando florcitas. Hijos míos, la reacción tiene que ser proporcionada al ataque, y si el demonio viene con furia para hacernos perder la fe, pues Señor mío, en vos confío, Sagrado Corazón de Jesús, y bueno, y arremeto para adelante, porque tengo en mi mente el origen y el fin de mi vida. De Dios salgo y a Dios tengo que volver. Pero ese empecinamiento del ser humano de querer vivir en pecado, enemigo de la cruz de Cristo, además burlándose de Dios nuestro Señor, no, ya me confesaré, mañana voy a cambiar, Dios es bueno, me va a perdonar. Pobre ser humano, Dios mío, pobre ser humano, qué terrible, qué humanidad tan miserable, y qué fácil nos engañamos para vivir mal y cuánto no realmente nos engañamos para vivir bien. No vas a poder, no eres un santo, los santos eran santos. Los santos eran santos porque tuvieron que pelear la virtud por un amor profundo. Hoy me acordaba de San Benito. San Benito tuvo que tirarse, tuvo unas tentaciones carnales, era un ermitaño primero, estaba en una cueva. En Subiaco y después funda la orden monacal. En el año 460, más o menos, donde le pasó esto, 470, tiene unas tentaciones impuras tan fuertes que se tuvo que arrojar en zarzas con espinas, en matorrales de espinosos, para que el ardor de las espinas apagara el ardor de la carne. ¿Cómo tuvo que haber sido la tentación para tener esa reacción? ¿Cómo debe haber tenido su carne encendida para poder apagarla, tener que revolcarse en una zarza de espinas? San Bernardo de Claraval tuvo unas tentaciones impuras tan profundas que se tuvo que tirar para enfriar la carne en un estanque de agua helada. Pero eso los santos lo hacían porque amaban a Dios, hijos míos. Porque creían en su misericordia, no solamente creían en Él, sino esperaban en su misericordia. Esa es la reacción de un alma que ama, ¿me explico? Esa es la reacción de un alma enamorada. Hace un tiempo le dije a una persona, él que iba a pasar la noche en el Santísimo, le digo, bueno, ahí está la entrada o las hermanas por si usted quiere descansar un poco. Y me contesta, a mí me dejó helado, me contesta, los enamorados nunca se cansan. Los enamorados nunca se cansan, hijos míos, el que ama a Dios no se cansa. El que ama a Dios sobre todas las cosas no se cansa de tratar de vivir bien. Sí pasará sus altibajos porque somos humanos, pero cansarse de ser de Dios. ¡Qué indignidad!, dice un santo. Cansarme de ser de Dios cuando Dios nunca se cansa de ser mío. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos enseñe de estos hermosos ejemplos de la mujer de hoy.
Qué admirable que es realmente esta pobre mujer enferma, pobre hasta los huesos, porque ya no le quedaba un centavo, dice el Evangelio, de haberlo gastado en médicos. Si tocara solamente la fibra de su vestido, si solamente un flequito de su túnica, un flequito nada más, quedaría curada. Hijos míos, aumenten en su corazón esa fe. Aumentemos por la confianza en Dios esa fe que mueve montañas. Esa fe que mueve montañas, hijos. Y si no tenemos lo que pedimos es porque nunca pedimos con confianza. Y porque siempre pedimos a Dios como si Dios fuera obligado a hacernos nosotros, no porque somos unos miserables y no podemos nada. Porque aun cuando rezamos nos creemos algo. No somos nada, hijos míos. ¿Quién puede aumentar un dedo a su estatura? Dice el Evangelio. ¿Quién puede crecer queriendo? Hoy voy a ser 5 centímetros más alto. Nadie. Y menos en las cosas sobrenaturales. Entonces vamos a buscar al trono de la gracia, que es María Santísima, el socorro en el auxilio oportuno. Pidámosle a Nuestra Señora esa convicción de estas almas de hoy, del fariseo. Además, el hombre, el príncipe que estaba hoy, era un archisinagogo, se llamaba. Era una persona, un ministro de la sinagoga. Oficialmente era un ministro de culto. Imagínense lo que tuvo, el respeto humano que tuvo que quebrar para ir públicamente a enfrentarse a Jesucristo, a decirle: por favor, mi hija está muriendo, está muerta, ven y ayúdame. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos se dieron cuenta. Y no le importó, y ahí fue. Así, hijos míos, pasemos entonces a través de los respetos humanos de esta vida y vayamos a Jesucristo a pedir que nos sane, que nos cure. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos enseñe a vivir cristianamente y nos dé la fortaleza y nos ayude a tener la fe de estos dos personajes del Evangelio de hoy, del rico, del príncipe, de la persona importante y de esta pobre mujer desconocida que sabía en quién había creído. Para que así realmente con la fortaleza de la gracia podamos llevar la cruz de cada día, con la gracia de Dios en el corazón, hijos míos, dejemos el pecado. Para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.